Hola, soy Joaquín Delgado y en esta lección vamos a introducir la idea del límite. Para ello vamos a considerar una función real de variable real, es decir, una función definida sobre un subconjunto de los números reales a valores reales, y vamos a considerar un punto x0 en R. Ese punto puede pertenecer o no al dominio de la función, es decir, puede ser que x0 esté en el dominio de la función a y por lo tanto tenga sentido evaluar f de x0. Podemos darle entonces un nombre, por ejemplo, y0, y eso será un número real. El resultado de evaluar f en x0. Puede ser que x0 no esté en el dominio de la función, en cuyo caso f de x0 no tiene sentido, es decir, no tiene sentido evaluar f de x0. Un ejemplo muy interesante, por cierto, que ya vimos en la lección pasada, es el caso en el que la función f de x es la función seno de x entre x. Observen que x0 igual a 0 no está en el dominio de la función, ya que no tiene sentido evaluar seno de 0 entre 0, porque entonces tendríamos una indeterminación f de 0 igual a 0 entre 0. Ya sabemos que no se puede dividir entre 0. Vamos a considerar entonces el caso de una función definida sobre un dominio A, y consideremos un punto x0 en R que puede estar o no en el dominio de f. Vamos a introducir la idea del límite de la siguiente manera. Vamos a considerar la gráfica de la función. La gráfica de la función es una curva en el plano, donde aquí ponemos los valores de x, y en el eje vertical aparecen los valores de f de x. Vamos a considerar entonces el punto x0 que corresponde a este hueco en la gráfica. Este hueco significa que el punto que tiene coordenadas x0 y y0 no necesariamente es un punto sobre la gráfica. Es decir, no necesariamente tiene sentido evaluar f en x0, como en el ejemplo anterior. Sin embargo, observen que esta altura tiene una característica muy importante, y es que conforme me aproximo a los valores de x0, por ejemplo, por la izquierda, los valores de f en esos puntos que se acercan a x0, a su vez se acercan al valor L. Es lo que vamos a llamar el valor límite. Análogamente, si me acerco por la derecha, observemos que los valores de f en esos puntos se aproximan esta vez por la izquierda. Es decir, si atendemos al comportamiento que tienen los puntos que obtenemos en el contradominio, vamos observando que esos valores se acercan al valor L por la derecha, por abajo o por arriba, dependiendo de si me acerco por la izquierda o por la derecha a x0. Vamos a decir en este caso que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es el número L. Entonces, para proponer el límite de una función es necesario tener información sobre los valores de f cercanos a x0 que nos permitan conjeturar que el límite es determinado número L. Vamos a dar entonces esa definición motivada por el argumento que justamente acabamos de mencionar. Vamos a suponer que tenemos un margen de error para aproximarnos a L. Ese margen de error puede venir definido, por ejemplo, por una vecindad de radio epsilon con centro en L, es decir, a través de un intervalo abierto con extremos L menos epsilon, L más epsilon. Observen que L está en el centro. Observen, por ejemplo, que este valor que pusimos por acá está demasiado lejos de x0. Y cuando evaluamos f en x0, caemos fuera de esta vecindad que representa nuestro margen de error. Por otro lado, si tomamos un punto como este, por ejemplo, caemos fuera de la vecindad, esta vez por defecto.
Observen, sin embargo, que es posible asegurar que podemos construir una vecindad alrededor de x0, digamos, de radio delta, por lo tanto, sus extremos son x menos delta y x más delta, y de tal manera que todos los puntos que caen en esta vecindad, cuando son evaluados y obtenemos el valor de f en esos puntos, caen en la vecindad con el error preestablecido. Vamos a formalizar esto. Vamos a decir, y esto es una definición, vamos a decir que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es el número L, si sucede lo siguiente: para cualquier número positivo, y ese número positivo representa el margen de error con el que queremos aproximarnos a L, es posible encontrar delta positivo, y eso representa qué tanto debemos aproximarnos a x0, con la propiedad de que si x cae dentro de esta vecindad, y esta condición la podemos expresar en términos de desigualdades como valor absoluto, x menos x0 menor que delta significa que x está dentro de la vecindad con centro en x0 y radio delta. Entonces, pedimos que para cualquier número positivo sea posible encontrar otro número positivo delta, de tal manera que si x menos x0 es menor que delta, entonces f de x menos el número propuesto como límite es menor que epsilon. Observen que este es un juego epsilon delta. Doy un número positivo, y si es posible encontrar otro número positivo, que seguramente dependerá de epsilon y de x0, con esta propiedad, diremos entonces que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es el número L. Observen entonces que para verificar, probar que el límite de una función es determinado número L, necesitamos tener información sobre los valores de f en puntos cercanos a x0. Posiblemente no sea posible evaluar f en x0, pero sí conocer valores de f cercanos a x0. Con esa información debemos poder conjeturar el valor del límite, y si podemos contestar en afirmativo este juego epsilon delta, entonces diremos que el límite de f de x cuando x tiende a x0 es el número L. En la siguiente lección veremos algunos ejemplos sencillos de cómo podemos verificar esta definición y probar rigurosamente que el límite de ciertas funciones son los números propuestos. Con ayuda de estos resultados elementales y los llamados teoremas de límite, podremos en efectivo poder calcular límites más complicados. Este es el primer paso en la construcción del cálculo diferencial integral.